¿Qué tiene el poder político que muchos de los que llegan a él después de terminar su mandato no quieren marcharse? ¿Cómo se está comportando la alternancia política en nuestras frágiles democracias de América Latina? Esas preguntas centrarán el debate de hoy en La Voz de tus Derechos, un programa dedicado a presidentes reelectos, líderes perpetuos. En el estudio, para hablar sobre el tema, tenemos a alguien que ha venido desde Ecuador. Se trata de Simón Pachano. Simón es doctor en ciencias políticas, pero también, Simón, estás aquí porque eres autor de varios libros y artículos que tratan el tema de las democracias, procesos políticos y elecciones. Bienvenido al programa. Gracias, Johnny. Mucho gusto. Un placer tenerte aquí. Sé que va a ser una discusión muy interesante. Al otro lado de la línea y por videoconferencia, como es tradición ya en La Voz de tus Derechos, tenemos a dos invitados. Desde Nicaragua ha llegado Azalea Solís. Azalea es activista nicaragüense y también miembro del Movimiento Autónomo de Mujeres. Un gustazo tenerte aquí. Bueno, pues también desde el otro lado de la línea, pero Colombia, esta vez, la tierra colombiana, compartiremos espacio, debate y conversación con Rodrigo Uprimi. Rodrigo es jurista y su especialidad es justamente el derecho constitucional. Un gusto, Rodrigo. Un placer, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vuelvo a ti, Simón, y vuelvo con la pregunta que hacía al principio. ¿Cómo se comporta ahora mismo la alternancia política en nuestras tierras latinoamericanas? Bueno, yo creo que estamos volviendo a una vieja tradición de caudillos que quieren reelegirse largamente, por no decir eternamente. La reelección en sí misma no es mala ni es buena, pero creo que la alternancia es muy positiva para la democracia y es necesario buscarla e incentivarla de diversas maneras. Y creo que es muy diferente cuando se plantea la reelección indefinida en un régimen parlamentario como son los europeos, por ejemplo, de cuando se plantea en un régimen presidencial como son los latinoamericanos. Qué bueno que dices eso, Simón, porque justamente teníamos un comentario de un lector cuando lanzamos el tema de este programa de la reelección en las redes sociales. Habíamos preguntado justamente si la reelección era buena, mala, positiva o negativa. Y un lector, Alejandro Núñez, decía, ¿y la señora Merkel sí puede presentarse cuantas veces quiera? En el régimen parlamentario, como es el alemán de la señora Merkel, no se elige a la señora Merkel, se elige al partido de ella. Y el partido decide quién va, en este caso, al cargo de canciller o presidente de gobierno, primer ministro, como se llame. En el caso del presidencialismo hay una personalización o una tendencia a la personalización de la figura presidencial, lo que afecta enormemente a la propia democracia, porque por decirlo con un neologismo, caudilliza a la política. Me gusta esa palabra, caudilliza. Es una palabra que debería sonar cada vez más en nuestras tierras para ver si tomamos conciencia de esos peligros también. Justo en estos debates que estamos teniendo de la alternancia de poder, de la reelección, hay un país que viene inmediatamente a la mente, ¿no? Es el caso de Nicaragua. Nicaragua el próximo noviembre pues estará en las urnas su población votando precisamente en elecciones generales. Quizás, muy probablemente, lo que apuntan los sondeos es que salga reelegido por tercer mandato consecutivo Daniel Ortega. Sería el cuarto mandato en su vida política. Y Azalea, sé que eres una voz que se ha pronunciado de manera alta y claro y sobre todo con mucha fuerza, de manera muy crítica sobre esa posible reelección. ¿Por qué, Azalea? Primero lo que quería decir que no es por los sondeos, que estamos claros que va a ser él, simplemente porque va corriendo solo y él tiene el control absoluto de todos los poderes del Estado en Nicaragua. Él ya no es, en el 2011 ya él no podía correr como candidato porque la Constitución lo prohibía para dos periodos continuos y dos periodos en toda la vida es el máximo que permitía la Constitución. Pero como él tiene el control absoluto de los poderes del Estado, hizo que la Corte Suprema de Justicia declarara que la Constitución era inconstitucional y que le violentaba el derecho de correr el principio de igualdad, el no poder correr en las elecciones. Entonces, ahorita en realidad estamos frente a el último momento de la destrucción de la institucionalidad del país, porque precisamente estamos con el doble de las posibilidades
de que una persona pueda ser presidente de la República de Nicaragua y él, como decías perfectamente, la tercera vez que él corre. Y después de que, ¿qué es lo que ha pasado? Que han ocurrido 4 o 5 fraudes electorales y nosotros por esa razón el día de hoy afirmamos que no estamos frente a un proceso electoral, sino frente a una farsa electoral en la que Daniel Ortega pues prácticamente va a instaurar o a inaugurar una dinastía propia. Interesante. La palabra dinastía, apuntémosla ahí que después vamos a tocarla, ¿no? Rodrigo, sé que has tenido un trabajo muy activo desde el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, el Centro de Justicia, y sé también que tienes mucho que decir en torno a esa diferencia que nos señalaba un lector, un espectador de nuestro programa, de por qué la crítica en las democracias latinoamericanas a la reelección y sin embargo el caso de Merkel. Entonces, pues adelante. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que vale la pena volver sobre el tema de la distinción con el parlamentarismo, porque creo que ese tema es fundamental. Yo creo que desde hace unos 10 años hubo un debate muy fuerte en la ciencia política y en el derecho constitucional latinoamericano sobre si podía haber democracias con presidencialismo. Hubo varios autores como Lins que defendieron la tesis de que el único país con presidencialismo que había tenido una democracia estable era Estados Unidos y por muchas particularidades de Estados Unidos, y que el presidencialismo tendía a esa forma de caudillización del poder que dijo Simón, y que eso se traducía en mecanismos como la reelección indefinida. Esa discusión se entendió cancelada porque se pensaba que América Latina había restablecido un presidencialismo viable, pero lo que estamos viendo es que no es tan claro, que con algunas excepciones en la mayoría de los países se han restablecido formas de reelección indefinida que son muy distintas de lo que sucede en el regímenes parlamentarios, porque allí no hay la personalización tan intensa del poder, porque el primer ministro depende del parlamento y depende, entonces en cualquier momento el parlamento puede hacerle un voto de desconfianza y el primer ministro o tiene que llamar a elecciones o es removido de su cargo. Entonces no tiene esa conexión directa con el electorado que tiene el presidente con un periodo definido, y eso es lo que genera las distorsiones de la reelección en los regímenes presidenciales, que es tan grave como lo hemos visto en Nicaragua, en Ecuador, en Venezuela y como casi ocurre en Colombia. Pero afortunadamente, a diferencia de Nicaragua, aquí fue la Corte Constitucional la que frenó la reelección indefinida que quería plantear el presidente Álvaro Uribe. Muy bien, Rodrigo habla de presidencialismo y yo voy a sacar otra palabra al ruedo de la discusión, el personalismo. En el caso de Ecuador, esta llamada revolución ciudadana ha tenido mucho de personalismo, ha estado muy enfocada en la figura de un hombre, Rafael Correa. ¿Puede sostenerse ese movimiento sin él? O sea, ¿hay alguna posibilidad de que si no resulta reelecto, no se presenta una reelección, pueda mantenerse su impronta en el movimiento político? No, yo veo muy difícil. Hace un par de años yo escribí un artículo que decía RC menos RC igual a 0. RC es Revolución Ciudadana, menos RC, que es Rafael Correa, igual a 0. Como una fórmula matemática. Esa fórmula matemática yo creo que expresa esta personalización de la política, que es muy grave, incluso para la propia continuación de este tipo de proyectos. Porque las cosas positivas que sin duda se han hecho bajo estos 10 años de gobierno, no van a quedar, no van a ser continuadas, precisamente por el grado de personalización y por la exclusión de, digamos así, de la mitad de la población ecuatoriana que se siente fuera de un proceso de esta naturaleza. Entonces, creo que es más bien negativo, incluso para quienes promueven, para quienes empujan este tipo de proyectos tan personalizados y basados únicamente en la reelección de un caudillo. Sí, porque da la impresión que en su ausencia todo se derrumba. Exactamente, y yo creo que ese es el gran problema, y volvemos a empezar y volvemos a buscar un caudillo. Y me parece que hay un elemento adicional que hay que considerar, además de del presidencialismo fuerte, y es que América Latina vive una crisis muy seria de partidos políticos.
Cuando hay partidos políticos, la personalización es menor y por lo tanto la tentación, digamos así, de ir a la reelección también es menor, porque los partidos políticos son semilleros de liderazgo y son además de estructuras en donde el liderazgo tiene que ganarse internamente y generalmente cuando los partidos son fuertes, más bien mediatizan, digamos así, o limitan los poderes de los individuos o de los caudillos. Y voy con Azalea a Nicaragua, porque escuchando a Simón, que hablaba de la fuerza de los partidos, la importancia también para opacar un poco la figura del caudillo, del autoritario, del hombre, de ese Mesías que muchos latinoamericanos han esperado por siglos que venga a solucionar los problemas familiares y personales y nacionales. Pienso en Nicaragua porque sé, Azalea, que también todo este tema de la reelección de Daniel Ortega ha venido aparejado con una crisis de partido y con también pues la ilegalización de buena parte de la oposición. ¿Cuál es la situación en ese sentido? Bueno, la crisis de los partidos políticos que se vive en América Latina se vive, digamos, con mucho más dramatismo en Nicaragua porque no teníamos una tradición fuerte de partidos políticos, apenas la estábamos construyendo después de la guerra que vivimos en los años 80. Entonces apenas estábamos realmente reencontrándonos como sociedad después de una guerra civil que duró casi una década. Entonces estábamos en ese proceso de construcción cuando de repente volvió Daniel Ortega a la presidencia, que para nosotras era la peor opción que podía ocurrir en el 2006 y que desgraciadamente pues surgió él nuevamente en la palestra pública como presidente del país. No existen partidos políticos realmente, o sea, los partidos políticos que hay en la actualidad y que están corriendo en las elecciones son partidos que están hechos absolutamente a la medida de los intereses personales de Daniel Ortega. Ni siquiera existe el Frente Sandinista, o sea, el colmo de esta situación fue que hace mucho tiempo que el Frente Sandinista no es escogencia, como en algún momento vino haciéndolo de escoger a sus candidatos. Llegaron en su último congreso a darle a Daniel Ortega que él escogiera a los diputados que van corriendo y que escogiera a su vicepresidente. Y llegamos a una cuestión que creíamos superada ya y que solo era parte de la literatura, como es que él haya escogido a su esposa como candidata a vicepresidenta. Es decir, va a un matrimonio, el presidente y su esposa como vicepresidenta corriendo. Y los partidos políticos pues son o ilegalizados o son parte de su propio esquema, es decir, son partidos construidos para aparecer como oposición, pero en realidad son partidos creados para dar esa imagen de que sí, yo creo, en Nicaragua estamos en democracia, pues, y que hay una forma de democracia, pero es solamente caricatura. Yo creo que habría que hacer un programa completo al tema también de los vínculos sanguíneos en los gobiernos, en las dinastías y en los grupos autoritarios de América Latina. A propósito del caso nicaragüense, es la segunda vez que se presenta esto en América Latina. La primera fue con Perón e Isabelita, ¿no? Interesante, qué bueno que recuerdas eso, Simón. Voy con Rodrigo, porque Rodrigo, tú hacías alusión hace un rato al cambio constitucional del año 2006 en Colombia. Y yo quiero lanzar el tema al debate de que muchas veces, pues, para preservar el poder, para prolongar la estadía de determinado grupo, partido o persona en la silla presidencial, muchas veces se cambia la Constitución al antojo de esa fuerza. Usar la ley como instrumento de facciones políticas. ¿Cómo se ha vivido eso en Colombia y hasta qué punto han llegado y qué no han logrado hacer? Digamos, lo que sucedió en el 2006 era que había un presidente muy popular, muy autoritario, que es el presidente Álvaro Uribe, que en ese momento estaba en una confrontación abierta con las FARC y tenía éxitos militares significativos, pero la Constitución colombiana de 1991 prohibía la reelección presidencial. Y entonces él planteó la reforma a la Constitución para establecer la reelección inmediata, en principio por una sola vez. Y esa reforma constitucional se hizo y en su momento fue avalada en el 2007 por la Corte en el 2006 por la Corte Constitucional y el presidente Uribe fue reelecto. Eso generó, como en casi todos los países de América Latina,
un desequilibrio institucional muy grave, porque cuando uno tiene una constitución en donde todo el equilibrio de poderes fue diseñado pensando en que no había reelección, introducir la reelección no es simplemente cambiar un pequeño articulito, como se dijo en Colombia, sino que uno cambia toda la arquitectura constitucional. En el 2010 o 2009, Álvaro Uribe quiso nuevamente modificar la Constitución para establecer otra posibilidad de reelección. Afortunadamente, una cierta independencia o una independencia importante del Poder Judicial en Colombia, y entonces la Corte Constitucional dijo que establecer una segunda reelección ya implicaba desarticular totalmente el Estado democrático de derecho, anular el principio de alternancia, erosionar la separación de poderes, y entonces declaró inconstitucional la posibilidad de modificar la Constitución para restablecer la reelección. Exactamente, evitar la perpetuidad. Y vuelvo a Ecuador porque hay una gran interrogante que todos estamos planteándonos, de si Rafael Correa finalmente se presentará a las elecciones de 2017. Sé, Simón, que no tienes una respuesta para eso porque tienes tantas dudas como todos, pero si lo lograra y saliera electo, ¿cuánto dañaría eso a la institucionalidad y a la institución ecuatoriana? Bueno, eso haría muchísimo daño, porque además él ha dicho que no iría a las elecciones, pero yo personalmente, por una serie de indicios que hay, que sería largo explicarlo, hasta el día en que se cierre la posibilidad de inscribir candidaturas, yo creeré que todavía Rafael Correa puede ser candidato. Ahora, en tierras nicaragüenses también ha subido de tono la retórica. La retórica acompaña muchas veces a estos intentos de perpetuidad en el poder, de reelección, y es una retórica que muchas veces viene del oficialismo y prácticamente tilda de enemigos de la patria, agentes del imperio y pues destructores de la nación, a los que quieran cambiar, revertir esa tendencia a la perpetuidad o a la reelección. En el caso de ustedes, Azalea, ¿está pasando algo así? Absolutamente, y para ello incluso ha contado con la complicidad de la gran empresa privada que reclama a la oposición, que reclama derechos y no le reclama a Ortega, por ejemplo. Entonces sí es una cuestión bastante cotidiana el hecho de aparecer como agente de la CIA. Desde el año 2008, por ejemplo, toda una campaña enorme contra nosotros, contra cualquier persona que se atreve, ¿verdad? Y algunas son campañas públicas, en otros momentos son acciones como mandarte a la seguridad social a ver qué tal, incluso son capaces de ver si la energía eléctrica está bien conectada, es decir, de cualquier manera buscar cómo afectar a las personas que son críticas a su gobierno, y por supuesto que la retórica va de agente de la CIA para adelante. Rodrigo, no puedo dejar de preguntarte en relación con este proceso tan importante que está viviendo Colombia, los acuerdos de paz. ¿Crees que todo esto que se está haciendo y los pasos que se están dando también en el orden político de integración, por ejemplo, de figuras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a la vida política del país, puede afectar, mejorar la solidez de la alternancia? ¿Puede afectar en algo eso? Yo creo que es una gran noticia para Colombia y para América Latina que este proceso de paz esté fructificando, y yo creo que si se consolida va a ser un proceso de paz que va a fortalecer el pluralismo en Colombia, porque van a surgir fuerzas de izquierda legales que en Colombia han sido muy débiles, y yo creo que eso es positivo para el debate político, que haya un debate entre fuerzas políticas distintas. Entonces yo creo que eso favorecería mayor pluralismo. Ahora, si eso va a generar alternancias, pues es todavía muy difícil para poder hacer conjeturas. Sí habrá un sistema de partidos y un régimen político más pluralista. Pero yo quería volver sobre un tema que planteó Simón, que es el tema de la debilidad de los partidos.
el presidencialismo y, digamos, la tendencia a la reelección indefinida y al caudillismo. Yo creo que son temas ligados. Es decir, yo cada vez creo más que esa discusión sobre la conveniencia o no que en América Latina tengamos presidencialismo hay que retomarla y no entenderla cancelada, porque yo no conozco un régimen político presidencialista con un pluripartidismo que sea un régimen estable. La única excepción es tal vez Chile, pero Chile lo ha sido porque la coalición antipinochetista que ha tenido un fuerte control en estos años es una coalición muy disciplinada. Ese es un caso absolutamente excepcional. Pero la idea de uno tener un régimen pluripartidista, que es lo que uno aspiraría en nombre del pluralismo, con presidencialismo, es una especie de contradicción en los términos, porque uno tendría presidentes muchas veces minoritarios durante un primer periodo y entonces que generan tendencias autoritarias para manejar el Congreso o tendencias clientelistas y tendencialmente corruptas, como ha sucedido en Brasil. Entonces yo creo que el debate del presidencialismo es un debate que vuelve a estar a la orden del día en América Latina después de lo que vimos en Nicaragua, de lo que estamos viendo en Brasil, de lo que se vio en Venezuela, etcétera. Bueno, Simón, sí, te paso la pelota del debate del presidencialismo. Sí, muchas gracias. Yo quisiera suscribir lo que dice Rodrigo y complementar con algo más. Me parece que hay dos elementos que son fundamentales, además del problema del presidencialismo, de los partidos, en fin, y es el de la fortaleza de las instituciones, el uno, y el otro, el del control total del Estado por parte de una tendencia. Esto lo vemos cuando comparamos precisamente a Nicaragua y Ecuador por un lado y a Colombia por el otro lado. Cuando en Colombia se quiso hacer una reelección indefinida, ¿qué fue lo que detuvo a eso? Instituciones fuertes que no estaban controladas desde el Ejecutivo. Cuando se ha querido hacer en Nicaragua o en Ecuador, ¿qué es lo que ha permitido? Instituciones muy débiles que son controladas desde el Ejecutivo. Entonces, creo que esa fortaleza institucional, que también se la ve en Chile y que nos explica también en gran medida el éxito al que se refería Rodrigo de un presidencialismo multipartidista, digamos, y fragmentado, si se quiere, creo que es lo que tenemos frente a nosotros como un elemento adicional y que debe preocuparnos enormemente. Ahora, Simón, también está la educación cívica de los ciudadanos y la educación política, porque lo cierto es que se postulan para reelegirse una y otra vez, pero hay gente que los vota. Entonces, ¿cuán frágil es todavía América Latina a poner su destino, el destino de sus naciones, en manos de una figura, de un hombre, de una persona? Bueno, como señalabas hace un momento, sería necesario un programa entero sobre el caudillismo y sobre el populismo, que yo creo que entramos por esta vía a ese fenómeno tan latinoamericano que es el populismo y que, digamos, ha estado presente por lo menos a lo largo de prácticamente todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Sí, a veces estamos buscando más que un presidente, un padre, para que solucione todos los problemas. Sí, hay mucho de eso, ¿no? Incluso yo creo que es interesante ver cómo durante varios años, sobre todo a finales del siglo XX y comienzos del actual, en muchos países latinoamericanos la gente salió a las calles a gritar que se vayan todos. Y en efecto se fueron todos, pero también se fue la gente. Y ese es un problema. El problema de que la gente, la sociedad civil así llamada, no está presente en la política y cada vez está más apática o, digamos, disfrutando de otro tipo de cosas, del consumo, de lo que fuera, pero no está involucrada en la política. Y esto hace entonces que estas figuras paternales puedan tener un campo abierto, digamos, muy amplio para poder hacer este tipo de cosas y reelegirse indefinidamente. Entonces, ¿crees, Simón, que queda para rato este problema de quererse reelegir indefinidamente, este intento de perpetuidad
de los políticos latinoamericanos. ¿Tenemos eso para rato? O sea, creo que puede quedar para rato siempre que no fortalezcamos instituciones, siempre que no fortalezcamos la cultura cívica de la gente, que incentivemos a la gente, sobre todo a nuevas generaciones, a participar, a interesarse en la política, no solamente a través de las redes sociales, sino más allá en prácticas políticas. Entonces, creo que hay una serie de barreras que se pueden poner, pero que hay que hacerlas. Muy bien, muy bien. Eso espero, que la próxima vez que hablemos pues haya un panorama más alentador para América Latina en ese tema. La alternancia en el poder no es una fórmula mágica, no es una medicina inmediata para salvar la frágil salud de nuestras democracias de América Latina. Sin embargo, nos vacuna contra algo que nos ha lamentado y dolido muchos años, el caudillismo. Muchísimas gracias.